Acabamos de conversar sobre la fonología y ahora pasamos al siguiente sistema o nivel de organización de los idiomas humanos, que es la morfología. Ahora, la morfología abarca el estudio de los morfemas. Y los morfemas son unidades de significado que están formados de fonemas. O sea, después del nivel de la fonología, que trata de los fonemas, pasamos a cómo los fonemas se organizan en morfemas, que son las unidades más pequeñas de las lenguas humanas que sirven para expresar significados. El estudio de la morfología incluye el análisis de cómo los morfemas combinan para formar palabras y cómo la forma de los morfemas puede verse afectada por los morfemas adyacentes. Y vamos a pasar a unos ejemplos concretos para entender qué queremos decir por estas cosas. Empezamos con un ejemplo de castellano. Específicamente estamos interesados en los morfemas plurales en el castellano. En el cuadro abajo, la tabla abajo, se ve la forma singular y la forma plural de varias palabras. Por ejemplo, plato, singular, platos, plural. Mono, singular, monos, plural. Tomate, singular, tomates, plural. Piso, singular, pisos, plural. Mirando esos datos, podemos deducir que el concepto de la pluralidad, o sea, el concepto de más de uno, se expresa mediante una unidad que vamos a representar como S, con un guión delante de la S. Esa unidad, el S, es un ejemplo de un morfema, y en este caso es el portador del significado del plural. Y en una palabra como monos, podemos inferir que hay dos morfemas. Mono, que tiene el significado de, mono, y el S, que expresa el concepto de plural. Se juntan esos dos morfemas y ese produce la palabra monos, que expresa junto el concepto de más de un mono. Ahora, algo muy importante es que los morfemas pueden tener diferentes formas y llamamos a esas formas alomorfos o alternantes morfológicos. Ahora, vamos a ver que en el castellano el morfema plural tiene alomorfos, o sea, diferentes formas. Y podemos ver esto mirando la tabla abajo, que también tiene formas singulares y plurales de varias palabras. Animal, animales. Papel, papeles. Mes, meses. Gas, gases. Y podemos deducir a base de esas palabras que en estas palabras, o sea, en las palabras, voy a retroceder, en las formas plurales que tenemos en esta tabla, el plural se expresa no solamente por el S, sino que ES. O sea, el morfema del plural tiene una forma distinta de la forma anterior en estas palabras. No es el simple S, sino que ES. Ahora, lo que hemos analizado es que el ES, tanto como el S, son alomorfos del morfema plural en el castellano. O sea, son diferentes formas del morfema plural. Otra cosa que es muy importante entender es que cuál alomorfo aparece en una palabra se puede predecir a partir de las propiedades de otros morfemas en la palabra. Por ejemplo, si regresamos a esta tabla, vemos que
todos los sustantivos, animal, papel, mes y gas, termina con una L o una S. Y en vez de ver la forma de la S simple como la plural, vemos la forma ES. Así que esto es una pista que cuál alomorfo, cuál alternante morfológico aparece en una palabra, depende en cuál fonema aparece antes del morfema de plural. Si lo que aparece antes del morfema de plural es L o S, la forma del morfema de plural que aparece es ES. Pero si el morfema antes del morfema de plural termina en vocal, como en plato, mono, tomate y piso, la forma que aparece, la forma del plural que aparece es el simple S. Así que eso es lo que estoy comentando aquí, que si los morfemas que preceden el plural en castellano terminan con S o L, encontramos el alomorfo o alternante morfológica ES y no el alomorfo S. Bien, vamos a pasar a un ejemplo de la Shininka para ver morfemas y sus alomorfos. Si miramos con cuidado la tabla de palabras abajo, lo que vemos es que en la parte izquierda, en la columna izquierda de la tabla, tenemos la forma no poseída de varias palabras. Mapi, piedra, kaniri, yuca, paroto, topa y sharo, añuje. Y en la columna a la derecha tenemos la forma poseída. No mapine, mi piedra. No kanirite, mi yuca. No parotote, mi topa. No sharone, mi añuje. Ahora, si nos centramos en la palabra no mapine, podemos deducir que esta palabra se compone de tres morfemas. El morfema mapi, que quiere decir piedra. El morfema no, que expresa el concepto de mi. Y también hay un morfema al final, ne. Y vemos que en las otras palabras tenemos o ne o te después del morfema que expresa la cosa poseída. No mapine, no kanirite, no parotote, no sharone. Pero por el momento no vamos a preocuparnos sobre ese otro morfema ne y te. Vamos a hablar de eso en otra oportunidad. Y vamos a enfocar en el morfema al inicio de esa palabra, el no, que expresa el concepto de mí, o sea, la posesión de primera persona. Hasta ahí bien. Tenemos aquí un morfema no que expresa el concepto de posesión de primera persona. Ahora vamos a pasar a otro juego de palabras. Y tenemos aquí en la columna a la izquierda la forma no poseída de varias palabras. Ana, huito, awana, caoba, aposhi, que es un tipo de carachama, aro, atatao. Y en la columna a la derecha la forma poseída de primera persona. Nanane, mi huito, nawanate, mi caoba, naposhite, mi carachama, narone, mi atatao. Bien, ahora otra vez vamos a olvidar de la ne y te al final. Eso no es nuestra preocupación en este momento. Lo que nos interesa es la forma del morfema que expresa la posesión por la primera persona, o sea, lo que expresa el concepto mi. Y lo que notamos es que en este caso no es no
la forma del morfema no es no, como vemos en las palabras anteriores, sino que el simple N. Por ejemplo, no se dice no anane, decimos nanane. No decimos no arone, decimos narone, mi atatao. O sea, la forma del morfema que expresa la posesión por primera persona es distinta. Ahora, lo que hemos visto a base de nuestro análisis es que el morfema posesivo de primera persona tiene dos alomorfos, no y n. Y cuál alomorfo aparece depende del fonema con el que comienza el morfema que sigue, o sea, el sustantivo, la cosa poseída. No aparece con sustantivos que comienzan con consonantes y el N aparece con sustantivos que comienzan con vocales. Así que tenemos un caso de aquí dos alomorfos o dos alternantes morfológicos, no y N simple, y tenemos podemos decir una regla, pero tenemos un análisis que explica cuándo aparece la no y cuándo aparece la N simple. Bien, entonces eso ha sido un ejemplo de morfología y recalcamos que el estudio de la morfología incluye determinar cuáles son los morfemas de un idioma, analizar cómo esos morfemas combinan en palabras, determinar cuáles son los alomorfos de los morfemas y analizar cuáles alomorfos aparecen en cuáles contextos, o sea, entender qué determina cuál alomorfo aparece en una cierta palabra. Bien, entonces hasta ahí hemos hablado de 3 niveles de organización: la fonética, la fonología, la morfología, y ahora pasamos al siguiente nivel de organización, que es el nivel sintáctico. Y así que lo que estamos viendo es que empezamos con los fonos en la fonética. En la fonología vemos cómo los fonos se combinan en fonemas. Pasamos a la morfología y vemos cómo los fonemas combinan en morfemas. Y en el sintaxis vemos cómo las palabras combinan en frases y oraciones. La sintaxis de un idioma determina el orden en que aparecen las palabras en un enunciado. Y como vamos a ver, también especifica ciertos aspectos de la morfología de las palabras cuando aparecen en ciertas posiciones y oraciones. Pero la idea básica de lo que es el sintaxis y el nivel sintáctico es el nivel que se ocupa de cómo las palabras combinan en frases y oraciones. A ver, para entender el papel que juega la sintaxis en la gramática de un idioma, es útil comparar el orden en que aparecen las palabras en oraciones con el mismo significado en el idioma escénica y el inglés. Voy a pronunciar eso muy mal, pero voy a pronunciarlo de todas maneras. Hakero nentsite toyembri kotsiro. Mi hijo cogió un machete filoso. Y eso es la oración en 1. En 2 tenemos el significado, tenemos una oración con el mismo significado, pero en inglés. My son grabbed a sharp machete. Lo cual, como dije, tiene el mismo significado. Mi hijo cogió un machete filoso. Hasta ahí bien. Ahora, el punto importante que quiero subrayar en este caso es que en la oración de la Sheninka, la palabra que comunica el sentido de cogió
viene al inicio de la oración, pero y la palabra que expresa la idea de mi hijo sigue, pero en el inglés es el inverso. Lo que tiene el sentido de mi hijo, que es una frase, son dos palabras de hecho, va delante del verbo grabbed, cogió. Así que hay un orden diferente. Así que eso es lo que estoy diciendo en esta diapositiva, que la posición del verbo que expresa la idea de cogió, hackeó y grabbed, son en inglés grabbed, la posición es diferente con comparación de las palabras o la palabra o palabras que expresan el concepto de mi hijo. Nensite en el caso de Shininka y my son en el caso de inglés. Y es importante saber que si cambiamos el orden por ejemplo, del inglés al orden de Shininka, no sería correcto en el inglés. Por ejemplo, si yo iba a cambiar, o sea, en el 1 el verbo viene primero en la Shininka, y si yo iba a pasar el verbo grabbed al inicio y decir grabbed my son a sharp machete para tener el mismo orden en el Shininka, eso sería incorrecto en el inglés. Así que el sintaxis de cada idioma rige el orden correcto de las palabras. Eso es uno de los temas principales del estudio del sintaxis, es entender el orden correcto de las palabras. Pero yo quiero mencionar otra cosa aquí, que pasando aquí, se nota que en el Shininka, la palabra que quiere decir filoso, toyempiri, y la palabra, esa palabra que expresa el concepto de filoso, va delante de la palabra que expresa el concepto de machete, kotsiro, ¿no? Es igual en el inglés. La palabra que expresa el concepto de filoso, sharp, va delante de la palabra que quiere decir machete, o sea, machete, ¿no? Así que en este caso, el sintaxis del Shininka y el inglés son iguales en que esa palabra que expresa el concepto de filoso viene delante de la palabra que expresa el concepto de machete. Pero en el castellano es distinto. O sea, la palabra que expresa el concepto de filoso viene después de machete, machete filoso. Así que lo que estamos viendo es que en este aspecto, el sintaxis de inglés y la Shininka son iguales, pero son los mismos, pero son distintos. El sintaxis de la Shininka y del inglés son distintos del sintaxis de castellano en este aspecto. Bien. Y eso es lo que estoy diciendo en esta diapositiva. Bien. Entonces, para resumir, cuando estudiamos la sintaxis de un idioma, determinamos las distintas formas en que las palabras pueden combinarse para producir frases y oraciones, como hemos visto en estos ejemplos. Bien. Ahora, los 4 niveles de estructura que hemos analizado hasta ahora son, cada uno, niveles de organización estructural sucesivamente más amplios. Por ejemplo, en la fonética estudiamos los fonos y pasando al siguiente nivel, la fonología, vemos cómo los fonos están organizados en fonemas. De ahí pasamos a cómo fonemas están organizados en morfemas en el nivel de la morfología. De ahí pasamos a cómo los morfemas están organizados en palabras, también morfología. Y pasando al sintaxis, vemos cómo esas palabras están organizadas en frases y oraciones.
Hasta ahí estamos viendo que estos niveles de organización son niveles de organización estructural sucesivamente más amplios, de fonos a fonemas, a morfemas, a oraciones y frases. Ahora, los últimos dos sistemas de organización que consideramos, la semántica y la pragmática, son diferentes en el sentido de que no se ocupan de la estructura, sino que del significado. Sin embargo, la semántica y la pragmática interactúan con todos los niveles de estructura que hemos analizado hasta ahora. Bien, primero hablamos de la semántica. La semántica se ocupa de los significados de los morfemas y las palabras y de cómo esos significados se combinan cuando los morfemas se combinan en palabras y las palabras en frases y oraciones. Un tema muy importante de la semántica, o sea, el estudio del significado de morfemas y palabras, es examinar cómo cada lengua empaqueta el significado en palabras y morfemas. Y lo importante entender en este caso es que los diferentes idiomas empaquetan significados en diferentes maneras. Así que vamos a considerar, por ejemplo, las distintas formas en que las palabras para miembros de la familia dividan el espacio posible de los significados en diferentes formas en el inglés y el Esheninka. Por ejemplo, en inglés tenemos una palabra aunt, y esa palabra aunt se utiliza para referirse tanto a la hermana del padre como la hermana de la madre, aunt. O sea, no importa si es hermana del padre o hermana de la madre, se refiere a esa persona como aunt. Bien. Pero en Esheninka el asunto es distinto. Se puede decir yoeni o yoini para la hermana del padre y para la hermana de la madre nonirotori o nanaini. Así que el punto importante aquí es que se diferencia entre la hermana del padre y la hermana de la madre en el Esheninka, pero no en el inglés. Así que esto es un ejemplo de cómo los diferentes idiomas empaquetan significados de diferentes formas. O sea, en el inglés no se hace una distinción en significado que sí se hace en el Esheninka. Ahora, la pragmática se ocupa de los significados que no se expresan explícitamente mediante palabras, o sea, por medio de su semántica, sino que significados que se infieren sobre la base de los contextos en que se utilizan esas palabras. Así que a veces las personas dicen que la semántica es el estudio de los significados literales de las palabras y la pragmática el estudio de los significados sobreentendidos. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de un significado pragmática o sobreentendida. Por ejemplo, si alguien nos pregunta, ¿sabes qué hora es? Generalmente no respondemos simplemente con sí, ¿no? ¿Sabes qué hora es? Sí. Y no decirles qué hora es. O sea, entendemos que cuando alguien hace la pregunta, ¿sabes qué hora es? En verdad están preguntando algo como, por favor, dígame qué hora es. Pero eso no es el significado literal de sabes qué hora es, porque sabes qué hora es simplemente es una pregunta si usted tiene el conocimiento de la hora. No es en el sentido literal un pedido de información sobre la hora. Pero lo sobreentendemos como si fuera el significado de eso.
Así, ese es un ejemplo de un significado pragmático en el sentido de que no es un significado literal, sino que un significado sobreentendido. Ahora, un ejemplo de la cultura escénica de un significado pragmático es el uso de preguntas no para pedir información, sino para burlarse de alguien, insinuando que la respuesta a la pregunta es negativa. Por ejemplo, consideramos una escena de una famosa historia escénica sobre el gran diluvio. En esta escena, algunas personas observan un chamán construyendo una gran balsa. Esas personas que creen que el chamán es tonto por construir la balsa, le dicen: mira, pobrecito abuelo, ¿de dónde vendrá la lluvia para que se inunde? Responde el chamán: no se burle de mí, nieto. En este caso, la pregunta, o sea, ¿de dónde vendrá la lluvia para que se inunde?, no es una pregunta real hacia el chamán para saber de dónde va a venir la lluvia, sino que al hacer esa pregunta se da de entender que no va a llover y por lo tanto la pregunta es una forma de burla. Pero literalmente sí es una pregunta, pero se sobreentiende que no es una pregunta, sino que una manera de decir no va a venir la lluvia y por lo tanto es una forma de burla. Así que eso es un ejemplo de un significado pragmático en el idioma escénico.